muchísimas gracias por estar aquí, por participar en este espacio Panorama Actual. Un esfuerzo de la CNTD en nuestra zona para hablar con ustedes de lo que es el mundo laboral, el mundo sindical y por supuesto también para hablar de lo que es la República Dominicana, el país de nuestros amores y nuestros dolores. Siempre son más los amores que los dolores. Eso es lo que uno siempre quiere y desea para todos ustedes que comparten este espacio que se llama Panorama Actual. Muchísimas gracias por participar. Miren, ya en las finales, se puede decir que en las finales, vamos a decir que sí. De nuevo hemos vuelto a las discusiones, a las reuniones que tienen que ver con, ojalá dice así, con el documento final que tiene que elaborarse sobre lo que será el nuevo Código Laboral. Reuniones en el Congreso sobre todo, bueno, en ambas partes. En la Cámara de Diputados y en el Senado hemos tenido reuniones con los cabezas, primero con la comisión de la Cámara de los Diputados que tiene que ver con el tema del el Código de Trabajo y también en el Senado con la comisión que tiene que ver con este asunto de Código de Trabajo, incluido su presidente, el distinguido amigo Ricardo Los Santos. Los temas están avanzando. Hay una posición, hay una garantía. Ya se planteó esto, de que la cesantía no será tocada. Nos dijeron en el despacho del presidente del Senado, nos dieron esa garantía. Recuerden que antes hubo un planteamiento de las tres sindicales de marchar, salir a las calles, a exigir y a plantear de nuevo que esta conquista no sería tocada. Se nos prometió, se nos dijo que no será tocada y la protesta fue desestimada. Eso pasó. Pero hay un elemento nuevo que es donde yo quiero llegar. ¿Cuál es? Bueno, que las discusiones están abiertas, pero que se hace necesario la reafirmación no solamente de la cesantía, como una conquista de la más importante, sino también otros elementos que nosotros vamos a introducir, que tienen que ver en lo fundamental con el asunto de la libertad sindical, un elemento columna y la negociación colectiva. Digo un elemento columna porque, oigamos una cosa, si en el país se vulnera, si se transgrede, si se viola, use el adjetivo que usted quiera, ese derecho va a afectar, grandemente va a afectar lo que es el desarrollo de los sindicatos, el sindicalismo en la República Dominicana. No es nada más de cesantía, ¿no? Nosotros estamos insistiendo y vamos a insistir también. Digo, la cesantía tiene un valor enorme, claro que sí. En este derecho, vamos a decir, derecho columna, si se quiere, si el término se pega o cabe, de que se respete un derecho que es constitucional, el artículo 62 de la Constitución, que es el derecho a la libertad sindical, el derecho de los trabajadores a sindicalizarse, igual a negociar de manera colectiva. El conjunto que va son demandas fundamentales que van en conjunto en estas discusiones que uno espera, ojalá sea así. Estamos en septiembre. Los bre se van rápido, los meses bre se van rápido. No sé cuándo será. No soy en este caso pesimista, ni mucho menos, pero ojalá sea este año. Ojalá sea este año. Pero, si no es este año, será el otro. Pero el hecho cierto es que definitivamente nosotros tenemos que producir una nueva legislación laboral, progresista, sin retroceso, moderna, para la República Dominicana, donde la justicia, la inclusión, la seguridad estén presentes, claro, a favor de los trabajadores. Alienta también, en ese mismo orden, la decisión de la comisión bicameral que tiene que ver con la seguridad social, otra de nuestras propuestas, otra de nuestro planteamiento que siempre hemos exigido
que ya le llegó el tiempo. Se puso vieja y la misma dinámica de la sociedad plantea que se modernice y se incluyan nuevas conquistas. Tiene que ver con la ley de la seguridad social. La semana pasada hubo un encuentro en La Vega, una vista pública en La Vega. Me parece que la intención es llevar todas esas vistas públicas por el país para que la gente, eso es correcto, para que la gente se exprese y diga qué tipo de seguridad social quiere y desea o cómo la concibe, cómo la ve, para que sea justa, primero, inclusiva, universal y que tenga los elementos necesarios para corregir todos estos entuertos que a la fecha han impedido que esta ley sea lo que uno quiere que sea. Como ya dijimos anteriormente. Alienta esto, alienta que se consiga, que se camine por esa vía. Vamos a seguir en ese sentido adelante. Vigilante en estos casos. Ambas legislaciones, Código Laboral, Ley de la Seguridad Social. Señores, en el día de hoy vamos a tener dos entrevistas interesantísimas. Una tiene que ver con el análisis del documento que emitió el CER, Consejo Económico y Social, sobre sus planteamientos finales de lo que implicó las 6 mesas temáticas sobre el problema de la migración ilegal haitiana en el país. Damaso Adame nos va a hablar sobre esto y en una segunda entrevista tenemos a Pío Peguero que nos va a hablar sobre el problema internacional, el conflicto del Medio Oriente. Ambas son muy interesantes, sobre todo temas que están aquí presentes en estos tiempos que la gente necesita orientación para tener ideas sobre estos temas. Señores, no se vayan, compartan con nosotros este espacio. Así que cuando regresemos ya tenemos nuestra primera entrevista que es con Damaso Adame y el problema de Haití, República Dominicana. No se nos vayan. Con el tiempo, aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos como individuos, a formar familia y a hacer a los buenos amigos parte de ella. Nosotros por igual evolucionamos con el tiempo, innovando, creciendo de forma sostenible con el mundo que nos rodea y convencidos de que siempre se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa. Por eso, usando el tiempo a nuestro favor, invertimos todos los días en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años haciendo de tu futuro nuestro compromiso. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, impulsamos las políticas necesarias que aseguren la protección de los trabajadores dominicanos ante los riesgos laborales y las enfermedades producidas por el ejercicio de su profesión. Protegiendo a quienes hacen lo necesario para alcanzar lo imposible, contribuimos con el desarrollo económico y el futuro de la República Dominicana. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Cada día, millones de dominicanos salen a trabajar con un solo objetivo: buscar el bienestar de su familia y volver a casa. En Idopril prevenimos y protegemos los derechos de todos los trabajadores, respaldados por la Ley 397-19 para que trabajen en un ambiente seguro y digno. Somos tus aliados para que la seguridad no sea una opción, sino un compromiso. Idopril. Prevención, salud y seguridad laboral. Responsabilidad de todos. En la República Dominicana, el Infotep se destaca como líder en formación técnico-profesional. Desde el 2020, hemos capacitado a más de 3.5 millones de participantes y expandido nuestra red de 8 a 54 centros en todo el país. En el año 2024, más de 50.000 acciones formativas beneficiaron alrededor de 1 millón de personas. Con Infotep, capacitar es progresar.
Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Fopecons somos más que pensión. El Consejo Nacional de Seguridad Social es el órgano rector y superior del Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS. Tiene a su cargo su dirección y conducción, y como tal, es el responsable de establecer las políticas, regular su funcionamiento y de las instituciones que lo integran. Su misión es garantizar la protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Señores, muchas gracias por continuar con este espacio, Panorama Actual. Miren, ustedes saben lo que ha implicado para este país el problema de la migración haitiana. El gobierno, con sus buenas intenciones, porque hay que partir de eso, que son buenas intenciones, le entregó al CES, el CES es el llamado Consejo Económico y Social, que hiciera un estudio en sus diferentes perspectivas o ámbitos sobre el caso de la migración ilegal haitiana a República Dominicana. Resulta entonces que el CES fue convocado creo que en junio de este año, en 6 mesas temáticas con diferentes temas: migración, seguridad, trabajo, cantidad. Los temas que implican la migración haitiana en la República Dominicana, sobre todo la ilegal. El CES entregó hace en este mes de septiembre, entregó el documento final de lo que implicó esos estudios, esas conversaciones en esas mesas a los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía y al propio presidente actual, Luis Abinader. El documento como tal fue planteado, fue visto así, a vista de pájaro. Sin embargo, interés de nosotros, de Panorama Actual, de que la gente entienda qué fue lo que se entregó. Nosotros hemos invitado a un distinguido estudioso de la realidad dominico-haitiana que tiene timpazo en eso, conoce la realidad, la desmenuza con una visión más allá de lo común, más allá de la visión corta del momento. Damaso Adame tiene mucho tiempo estudiando la realidad, las implicaciones que tiene que ver Haití y República Dominicana. Porque es así. Haití y República Dominicana no es Dominicana haitino, sino Haití y República Dominicana. Con él nosotros vamos a tratar, a ver, a estudiar, a desmenuzar todo lo que ha implicado el resultado de esa reunión del CES de casi 2 meses, 6 mesas temáticas, y el resultado de este documento que uno tiene su perspicacia, bueno, ¿qué le digo? Damaso, bienvenido.
a panorama actual. Muchísimas gracias, Nino. Contento de estar aquí en tu programa, esperando poder traer algo de información sobre un documento que en principio el CES, cuando lo iba a evacuar, que es el término adecuado, Suena feo, pero dice, bueno, después evacuar. el presidente de la República se fue del país primero, dejó que se enfriaran las cosas y regresó y bueno, se hizo la entrega hace una semana. Si algo bueno tiene este documento es que no es vinculante. Eso es lo único bueno que yo le puedo ver a este documento. Que no es vinculante. Que no es vinculante. Dije que el CES terminó un documento y eso ya es ya un hecho. No, no es vinculante. No, no es vinculante. Okay. Si bien el CES es un organismo constitucional, está establecido en la Constitución de la República. Sí, correcto. Pero la formulación de la política pública que tiene que ver con la migración es responsabilidad del Consejo Nacional de Migración, dígase, del gobierno dominicano. Claro, hay que decir que el Consejo Nacional de Migración está secuestrado. ¿Quién secuestra el Consejo Nacional de Migración? El secretario del Consejo Nacional de Migración, que no convoca las reuniones y que, como no hay reuniones, no hay actas. ¿Quién es el secretario del Consejo Nacional de Migración? El señor Wilfredo Lozano. Wilfredo Lozano, quien participó en esta actividad del CES como una especie de conejo Bob. El conejo Bob era unos cartones animados que cuando éramos pequeños yo veía, y hay una muy conocida capítulo donde él establece un juego de béisbol, pero él picha, quecha, canta, juega los files, juega primera, juega segunda, juega tercera. ¿Por qué digo esto? El hombre equipo. Exacto. El señor Wilfredo Lozano dirige el Consejo el Instituto Nacional de Migraciones y por eso estaba en la actividad. Pero el señor Wilfredo Lozano es el secretario del Consejo Nacional de Migración, que es mencionado en un par de lugares aquí en el documento emitido. Pero el señor Wilfredo Lozano firmó como delegado de Hipólito Mejía. Entonces ahora yo estoy confundido. Yo no sé si él estaba ahí como delegado, como presidente o como miembro del Consejo Nacional de Migración. Pero no era Vázquez, un señor apellido Vázquez, que fue funcionario cuando Mejía. Sí, pero recuerda que eran 6 mesas. Y en cada una de las mesas había un delegado de cada uno. Entonces... Vázquez estaba en migración. Exactamente. Correcto. Entonces parece que se cogió una persona que formó un equipo y lo esparció. Entonces, quien firma este documento, búsquelo el que lo tenga, y si no lo puede bajar de internet, es el señor Wilfredo Lozano. Entonces yo no me explico cómo es eso. Gravedad del documento. ¿Dónde tú adviertes la manera sutil, sigilosa, que digámoslo así, los que se han dedicado a denigrar a la República Dominicana y que quieren que el país abra fronteras? No, esto es una trama, esto es algo monstruoso. ¿Tú dices que es una trama? Sí, esto es algo monstruoso. Dinos por qué es una trama. Lo primero es, para seguir con el señor Wilfredo Lozano, que esa triple jugada, triple posición, no sé quizás si tuvo más, no sé si tuvo que ver en la redacción yo no sé, pero esa triple posición me hace pensar a mí que él está siendo juez y parte. Juez y parte porque está jugando 3 roles. Funcionario del Estado Dominicano. Y delegado de un expresidente. Delegado de un expresidente. Entonces, yo no sé, los abogados que estudien, a ver si eso tiene esas implicaciones, que yo no soy abogado. Lo segundo es que ese documento está sustentado sobre falsedades, sobre mentiras. Ahí fue gente a hablar mentiras, sin esparcho. Yo puedo hablar por lo que vi en la mesa donde yo estaba, que era la mesa 1 de migración. Vamos a ver. Por ejemplo, ahí fue la representante de la OIT, la señora Catherine Martínez. Y basándose supuestamente en la encuesta ENI 2017, dijo lo siguiente. Está escrito. Esto es una PPT, o sea, una presentación que ella hizo. Aquí dice: generalizado ingreso de manera irregular a través de la frontera. Irregular.
no ilegal. La palabra ilegal no aparece en ninguna parte de estos informes. Ella dice, Espérate, ¿cómo es? La palabra ilegal no aparece. ilegal refiriéndose a gente que viene sin documentación de Haití, no aparece en este documento. Entonces no son ilegales, son otra cosa. Es migración. Migración. Migración, igual que el que tiene un pasaporte, igual que el que tiene un acta de nacimiento. Esa gente que no tiene un papelito de su país. No son ilegales. No. Son Vamos migrantes. arriba, vamos arriba. Ella dice, generalizado ingreso de manera irregular a través de la frontera. Según lo reportado por la ENI 2017, la mayoría, 93.7% de las personas migrantes haitianas tienen acta de nacimiento. Repito, 93.7% de las personas migrantes haitianas tienen acta de nacimiento. Yo creo que quizá los dominicanos, el 93.7% tiene actas de nacimiento. Cuando uno va a esa encuesta, que yo la tengo, lo que dice es que el 93.7% de las personas que vienen de Haití no tienen documentos. Entonces, ella falseó la información. Yo puedo entender que se equivocó, pero es una falsedad. No, viniendo de su nivel, eso no se equivocó. Bueno, eso es lo primero. Sí. Lo segundo, los representantes de Acoprovi, ellos piden 87,000 permisos. Bueno, es un número. Acoprovi es la Asociación de Constructores. De constructores y promotores de vivienda. De vivienda, correcto. Eso es un número. Cuando yo voy a las informaciones del Banco Central, las informaciones del Banco Central dicen que alrededor de entre 383,000 y 400,000 personas trabajan en el sector construcción como globalidad. O sea, la masa de personas que se dedica a trabajar en el sector construcción son alrededor de 400,000. Cuando usted le saque el 20% a 400,000, da aproximadamente el mismo número que ellos piden. O sea, que aquí no hay haitianos trabajando construcción, porque ellos están pidiendo la totalidad, el 20% que le permite la ley. Que le permite la ley si no hay dominicanos que trabajen en esos renglones. Claro. O sea, ellos están pidiendo la totalidad. Ellos no tienen un número. Si ellos me dicen, bueno, necesitamos 10,000, 20,000, 30,000, no. Todos, lo que la ley me permite. Vamos con los hacendados. Ocurre exactamente lo mismo. Piden la mayor cantidad que le permitan. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué? Simple. Mientras más desempleados haitianos hay aquí, más trabajo barato. Más barato trabajan. Entonces, eso es una perversidad. ¿Qué le va a quedar a los dominicanos de los yacimientos de trabajo? Continúo. El señor de la OIM, Organización Internacional de las Migraciones, le dice que le puede regalar al país un programa que se utilizó en Costa Rica para la pandemia, entre Costa Rica y Panamá, que inmediatamente la gente va cruzando, se le conversa con ellos, se le toman los datos, se biometrizan y automáticamente se le da una documentación. Pero el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón que llevamos dice en un informe que ese es el peor peligro que puede tener el país. Se lo dice por escrito y él no estaba cuando estaba hablando ahí este señor. ¿Por qué? Porque es algo elemental. El derecho público internacional dice que todas las personas tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad. Claro. Pero ¿qué ocurre? Si usted no tiene ningún documento de su país de origen y yo le emito un documento de mi país, esa persona puede reclamar ante los tribunales internacionales que usted es de ese país, porque usted tiene un documento de ese país. O sea, que si a un haitiano, coreano, porque hay gente que se molesta cuando son coreanos, pero los únicos indocumentados son los coreanos. Si a un coreano, norteamericano, filipino, mexicano, cubano, usted le da un documento del Estado Dominicano, usted lo está dominicanizando legalmente. Pero va más allá. En este informe se plantea la bancarización de esa gente.
Bancarización, darle facilidades para abrirle cuentas de banco, supuestamente para nómina. Pero si usted hace eso a una gente que no tiene identidad de su país, usted le está abriendo el pecho al lavado de activos. Vamos a ver la cuestión un poco más. Tú me estás diciendo que el documento. Sí, eso lo dice el documento. Señores, miren, presten atención a esta cuestión. Esto es grave. Esto no es un juego, Esto es un asunto grave. Nuestro distinguido invitado, nos está dando informaciones y datos sobre lo que es el documento final del Consejo Económico y Social sobre el problema haitiano en la República Dominicana, ¿verdad? Óigame bien. Documento final, que él dice con razón que la suerte que no es vinculante, pues si es vinculante, o adiós. Y está diciendo ahora mismo aquí que el documento está planteando, yo leí por arriba lo que está en la prensa nada más, abrirle cuenta bancaria, cuenta de bancos a los ilegales haitianos. ¿Para qué? Para que hagan ahorro en su cuenta. Y además, lo que él está planteando, yo lo voy a repetir, el lavado sería por 1000, ¿no es así? Por 1000 el lavado. Por supuesto, pero en la mesa donde yo participé, que es la mesa de migración, que el señor Wilfredo Lozano está diciendo que hay que flexibilizar la legislación a los fines de darle facilidades a esa gente que viene de Haití a aportar a la economía dominicana. Y yo le pregunto, doctor, ¿cómo se le da facilidades a una persona que sea indocumentado de su origen? ¿Usted sabe cuál fue la respuesta? Ese es el objetivo de este foro. Esa fue su respuesta. ¿Cómo es la cosa? Ese es, buscar esas facilidades es ¿Para el qué? objetivo de este foro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para darle facilidades a una gente que no tiene documento de su país que venga a trabajar aquí. Con toda la de la ley. Yo no entiendo. Señores, vámonos a una pausa. Uno se queda, ¿qué les digo? Uno se queda impactado. Pero vámonos a una primera pausa con este distinguido invitado, damos a Dami, que nos está dando luz sobre lo que las implicaciones sociales, políticas, económicas, culturales, que implica y que se derivarían del documento final del CES que se aprobó luego del seminario que hicieron sobre el caso de Haití, de la migración ilegal haitiana en la República Dominicana. Todo lo que todo esto implica para este país está planteado aquí. Señores, vámonos a una pausa y continuamos de inmediato. Con el tiempo, aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos como individuos, a formar familia y a ser, a los buenos amigos, parte de ella. Nosotros por igual evolucionamos con el tiempo, innovando, creciendo de forma sostenible con el mundo que nos rodea y convencidos de que siempre se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa. Por eso, usando el tiempo a nuestro favor, invertimos todos los días en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años haciendo de tu futuro nuestro compromiso. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, impulsamos las políticas necesarias que aseguren la protección de los trabajadores dominicanos ante los riesgos laborales y las enfermedades producidas por el ejercicio de su profesión. Protegiendo a quienes hacen lo necesario para alcanzar lo imposible, contribuimos con el desarrollo económico y el futuro de la República Dominicana. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Cada día, millones de dominicanos salen a trabajar con un solo objetivo: buscar el bienestar de su familia y volver a casa.
En Idopril prevenimos y protegemos los derechos de todos los trabajadores, respaldados por la Ley 397-19 para que trabajen en un ambiente seguro y digno. Somos tus aliados para que la seguridad no sea una opción, sino un compromiso. Idopril, prevención, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. En la República Dominicana, el Infotep se destaca como líder en formación técnico-profesional. Desde el 2020, hemos capacitado a más de 3.5 millones de participantes y expandido nuestra red de 8 a 54 centros en todo el país. En el año 2024, más de 50.000 acciones formativas beneficiaron alrededor de 1 millón de personas. Con Infotep, capacitar es progresar. Señores, COP ECLOF impulsa tu desarrollo. En COP ECLOF usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop ECLOF llamando al 809-333-5273. Coop ECLOF. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. El Consejo Nacional de Seguridad Social es el órgano rector y superior del Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS. Tiene a su cargo su dirección y conducción, y como tal, es el responsable de establecer las políticas, regular su funcionamiento y de las instituciones que lo integran. Su misión es garantizar la protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Gracias, señores, por continuar con este espacio, este programa de hoy. Interesantísimo el programa con este distinguido invitado. Vamos a darme experto, con un conocedor de la realidad Haití, República Dominicana. El documento, estamos en el documento, el documento del CES, del Comité del Consejo Económico y Social, evacuado, el bar de fea parece el que se usa, evacuado, luego de las reuniones en 6 mesas temáticas. Señores, oigan esto ahora. Según nuestro invitado, comenzamos esto fuera de récord. En 36 páginas, la palabra ilegal no existe. Damaso, ¿eso fue que se les olvidó? ¿Un error o qué? No. Fue un error. No, fue un error. Ese documento no diferencia de migrantes de invasores, porque a mí me gusta hablar las cosas claras. Un migrante es una persona que tiene un documento, tiene documentos, va, saca un pasaporte, solicita un visado y entra a un país por una aduana. Es un migrante. Ese es un migrante. Okay. Ahora, si usted coge sus mismos papeles, usted que tiene sus mismos papeles y se los mete en los bolsillos y comienza a caminar por trillos y cruza una frontera, usted es un invasor. Y solamente hay que ir al diccionario de la RAE para definir lo que es invasor, invasión. Esos son invasores. Ese documento no diferencia invasores de migrantes y no diferencia indocumentados
de gente con documento, sencillamente. La palabra deportación no existe. No. No. ¿No existe deportación tampoco? La palabra deportación no existe en ese documento. No está consignado en el documento. En ninguna parte. En las 36 páginas que tiene ese documento, 36 páginas que tiene ese documento, la palabra deportación no existe. La palabra devolución tampoco existe. En el único lugar que aparece, y esto que voy a decir es grave, en la única parte que aparece la palabra repatriación, la voy a leer, es en la página 24, y voy a leer el contexto, porque lo que voy a decir yo sé que es grave. 23, 24. Que es la mesa de seguridad y tiene una serie de acuerdos. Voy a leer porque sé que el tiempo es corto. Dice, ellos acordaron realizar censos de seguridad con registro biométrico obligatorio a ciudadanos extranjeros. Fíjese, ciudadanos extranjeros. Sí. Un extranjero que tiene un pasaporte, cuando usted le hace la biometría sale el pasaporte, sale su identidad. Pero aquí dice obligatorio a ciudadanos extranjeros. ¿Por qué? Porque son indocumentados, no tienen documentos. Pero continúa. Y repatriación inmediata si representan riesgos. ¿Sí cómo? Repatriación inmediata sí representan riesgos. ¿Y qué le ocurrió en ese caso? Bueno, yo estimo que un riesgo es una persona que sea una de las bandas, supongo, o que haya enfrentado la autoridad. Anyway, es correcto que sí representa riesgo los deportes, pero solamente si representa riesgo. Y si no representa riesgo y es indocumentado. Lo que dice la ley 285 de migración y su reglamento 63111 es que esa persona debe ser detenida y repatriada a su lugar de origen. Eso no lo dice este documento. Entonces, lo que me están diciendo, por tanto, es que todo el que está aquí, legal o ilegal, se queda. Se queda. Se queda. Porque en ningún momento te plantea que se va a hacer un proceso de repatriación. Las implicaciones. Pero voy a lo más grave y me excusas que te interrumpa. Yo conversé con un general del ejército que propuso porque yo investigué. Le caí atrás y él me dijo, sí, yo fui que propuse ese concepto en el informe. Pero lo que yo propuse no decía si representa riesgo, decía que si estaba ilegal, había que repatriarlo. Bueno. Eso fue lo que se convino en la mesa. O sea que eso es una falsificación de la decisión de esa mesa. Si es como el general me dice, bueno, quienes tocaron estos documentos, falsificaron esto, y entonces si falsificaron eso, pueden haber falsificado otras cosas. Desde la información de una representante de la OIT que falseó el documento y dijo que aquí el 90% de los haitianos tienen documentos. Tienen documentos. Y tienen... o sea, que tienen acceso a tienen documentos y por tanto merecen la legalidad, que es el inverso. Más todos estos datos que nos ha dado nuestro distinguido invitado. Le voy a decir la última, que esta a mí me molestó y me entristeció por salir de una persona que ha sido profesor universitario de centenares de personas. El profesor Rubén Silié en la mesa de migración se atrevió a decir que nuestro país nunca había tenido un acuerdo migratorio con Haití. Y yo me quedé de una pieza. ¿Por qué? Porque en el año 1939, en febrero, se firmó un acuerdo migratorio que se llama Modus Operandi. Escuche el nombre. Modus Operandi. Usted lo puede bajar, usted cualquiera, del portal de la Cancillería donde él es empleado. Un acuerdo que fue obligado a ser firmado por el presidente Roosevelt, el único presidente que ha presidido Estados Unidos en 4 ocasiones, el presidente Lázaro Cárdenas, que fue el presidente que recuperó el petróleo y recuperó el de México. los
ferrocarriles mexicanos y el presidente cubano Laredo Bru. Ellos obligaron a que se sentara República Dominicana y Haití y pariera ese acuerdo que da pie a la ley 199 de esa época, una ley que no ha sido derogada, por tanto está vigente y que está en la Gaceta Oficial. Ese señor se atrevió a decirme a mí en la cara y a decirle a todo el que estaba ahí, mintiendo también, que República Dominicana nunca había tenido un acuerdo. Y terminó su alocución diciendo que la única forma de restablecer las relaciones con Haití era legalizando a todo el que estaba aquí. Ese es Rubén Silié, el embajador. Embajador en la Cancillería. Señores, yo creo que ustedes tienen material suficiente para sacar una conclusión definitiva sobre lo que implicó, lo que significó esas reuniones del CES, hacia dónde estaban dirigidas, hacia dónde iba su intención, que no era otra que juntar ideas y hacer un armazón, una propuesta, a todas luces contraria al interés nacional, al interés de los dominicanos. Permíteme, si es posible, una exhortación final, porque esto es sumamente importante. ¿Qué a mí me preocupa de todo esto? Es un acuerdo no vinculante. Y es bueno que el presidente de la República sepa que cuando Pedro Santana anexó el país a España, la clase dirigente de ese momento estaba de acuerdo con él. Y lo convencieron de eso. Y se firmó el acuerdo. Y muchos de los que participaron en ese convencimiento están en el Panteón Nacional hoy. Y al único que reclaman que se saque del Panteón Nacional es a Pedro Santana. Bueno, los otros se olvidaron. Señor, pero deme un minutito más, porque es que hay tantas cosas que decir, pero esto es importante. A mí me preocupa de ese acuerdo que se realizó entre la clase hegemónica económica, participando la clase hegemónica política, porque ahí estaban representados los tres partidos mayoritarios, los mismos que nos van a pedir el voto dentro de un año y pico. Y veo senadores y veo diputados diciendo que eso hay que hacerlo. Y al expresidente Hipólito Mejía insistiendo en que eso se haga. O sea, ellos van montados en un tren sin freno, dispuestos a que ocurra lo que ocurra. Y a mí me preocupa que eso comience a implementarse de forma subrepticia y que esto en un momento comience a gestionar y a partir en los barrios enfrentamientos y que haya más sangre de la que se ha derramado. Y en ese momento la sangre va a ser no solo de los dominicanos que están muriendo en manos del machete haitiano, va a haber muchos muertos dominicanos y haitianos y probablemente una invasión. Evitemos eso y el pueblo dominicano lo puede evitar oponiéndose a este documento, protestando por las vías que tenga, de forma cívica. Si usted tiene que ir a un parque con una bandera, vaya. Si usted tiene que poner su bandera en el frente de su casa con un crespón, hágalo. Si hay que conducir con las luces encendidas, hágalo. Si usted tiene acceso a un medio de comunicación, a los programas, llame y denuncie ese acuerdo, que es un atentado y es sumamente peligroso para los dominicanos. Gracias, Damaso, gracias por la intervención, señores. Más palabras de ahí no caben. La alerta está hecha. Nosotros nos sumamos a esta preocupación de este ciudadano, invitado de hoy, y la hacemos también hacia ustedes. Alerta contra toda intención de querer dañar la soberanía, la identidad de los dominicanos. Con quien sea, no importa. Hay que enfrentar esta situación. Damos muchísimas gracias y decirte que nada, este programa sigue con las puertas abiertas para ti. Bueno, cuando tú me invites, aquí estaré. Gracias, Damas. Muchísimas gracias. No se nos vayan, que tenemos en una segunda parte como invitado, en el día de hoy tenemos, nuestro invitado no habla de política interesante, no juego, ¿no? De política y otros estudios que hay que hacer. Se llama, ¿cómo está invitado aquí? Pío Peguero. Pío Peguero es analista político internacional y nos va a conversar sobre la crisis que tiene el mundo ahora mismo, el problema de toda esta política, esta guerra, esta broma.
Vamos a hablar con Pío para que nos dé luz sobre esto. No se vayan y quédense ahí. En un momento, seguimos. Gracias, señores, por continuar con este espacio de hoy. Panorama actual. Miren, el problema de la internacional es un problema que a nosotros nos atañe porque el mundo es el mundo. Y el país nuestro está vinculado con cantidad de instituciones y países, y por tanto uno tiene que ver estos temas también tratarlo. Aquí tenemos como invitado, ya lo anunciamos anteriormente, pero hay que repetírselo para que ustedes sepan quién es, Pío Peguero. Pío Peguero es un analista internacional de estos temas, y hoy queremos que nos hable sobre estas informaciones. Son tantos datos que hay sobre el problema del Medio Oriente. Como Pío se ha dedicado a estudiar estos temas, Pío, danos luz sobre esto, oriéntanos cuál es el problema que está pasando en Gaza, los palestinos, Israel, Qatar, ¿cómo se llama? Trump, Putin, Xi Jinping. ¿Cuál es el lío, Pío? Es un lío grande, ¿eh? Mira, sí. Es un problema que hay que analizarlo desde el punto de vista histórico, económico, porque tú sabes que el Medio Oriente es una de las zonas más ricas en carburante. Cuando nosotros hablamos de Medio Oriente, nosotros tenemos que ponerlo en contexto. Primero, por ejemplo, para mucha gente que no conoce lo que es el Medio Oriente, cuáles países componen el Medio Oriente y por qué la importancia del Medio Oriente para países como República Dominicana. Mira, el Medio Oriente lo componen en estos momentos 17 países. Dentro de esos países están los más ricos en carburante del mundo. Y en Medio Oriente se encuentra en su conjunto la mayor cantidad de petróleo y gas natural de todo el mundo. Exceptuando a Rusia, que no es un país del Medio Oriente, sino un país euroasiático, y que Rusia es el país que tiene la mayor cantidad de petróleo. Mira, de gas natural. Fíjense ustedes, ¿cómo comienza el problema del Medio Oriente y por qué el problema del Medio Oriente? El problema del Medio Oriente comienza con la emisión por parte de las Naciones Unidas o la promulgación por parte de las Naciones Unidas de la resolución 181, que se da el 29 de noviembre de 1947, y que por esa resolución es que hoy existe el Estado de Israel. Ahí, esa resolución tiene como consecuencia la proclamación del Estado de Israel, que se da el 14 de mayo de 1948. Es decir, Israel tiene 77 años de existencia, es decir, 77 años de historia moderna. Han estado joven. Estamos hablando de historia moderna, sí, correcto. Porque cuando nosotros nos vamos al Israel antiguo, nosotros tendríamos que irnos a la Biblia para nosotros conocer cuál es el verdadero origen del pueblo de Israel, su diáspora, el cautiverio en Babilonia, la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 por el general Tito y todo eso. Pero el Israel moderno tiene 77 años de existencia. Inmediatamente Israel es proclamado, comienza la guerra, es atacado, se siembra el germen de la guerra en el Medio Oriente. Israel inmediatamente es atacado por los países vecinos y comienza lo que es la guerra de independencia del Estado de Israel, y esa guerra concluye con la victoria del Estado de Israel y la consolidación del país como Estado. Este país que fue proclamado por David Ben Gurión. Con Ben Gurión, sí. Correcto. Bueno, en 1956 Israel tiene que librar otra guerra, que es la guerra del Canal de Suez, llamada la Guerra de Suez, donde Israel también sale airoso. Y en 1967 se da lo que se conoce como la Guerra de los 6 días. En esas guerras, que fue entre el 5 y el 11 de junio de 1967, el Estado israelí obtiene una aplastante victoria, una convincente y contundente victoria sobre los países que lo adversaron en ese entonces, que fueron Irak, Jordania, Líbano, Siria y Egipto. Esos países lo adversaron a Israel en ese entonces, e Israel le conquista, le arrebata a Egipto lo que es la península del Sinaí, los altos del Golán y la franja de Gaza. Luego, más adelante, por la resolución 342, Israel tiene que devolver a Egipto la franja de Gaza. Es decir, esa resolución ordena al Estado de Israel salir de la franja de Gaza, y todavía
de la Franja de Gaza y la península de Sinaí. Todavía Israel mantiene lo que son los altos del Golán. Fíjense ustedes, Israel ha tenido, pero luego de la guerra de 1967 viene lo que es la guerra de Yom Kippur, que se da el 6 de octubre de 1973, donde las fuerzas, principalmente las fuerzas de Egipto, sorprenden a la fuerza al ejército israelí y en su primer momento lo derrotan, porque eso hay que tenerlo claro. En su primer momento le dieron un golpe de efecto al Estado de Israel, al ejército israelí, pero este reaccionó como lo sabía hacer y pudo salir airoso de la guerra de Yom Kippur. Derrotó a las fuerzas que lo adversaban en esa guerra. Y fíjate que después, cumpliéndose 50 años de la guerra del Yom Kippur, 7 de octubre del 2023, ha atacado de nuevo, por Hamás. Pío, disculpa que interrumpa tu Sí. correcta narrativa histórica, pero hay una cosa que yo creo que tú me analices ahora. Aun cuando la resolución de la ONU del 47 fue que declaraba a Israel como Estado. Y que todo el mundo dice que la única solución para el conflicto en Medio Oriente es que ambos estados se reconozcan como tales, ¿verdad? Sí. Australia, Canadá, Inglaterra reconocieron y Francia Al Estado palestino. al Estado palestino. Sí. Muchos dicen que eso es un reconocimiento un tanto metafórico, Sí. como que no es la realidad. Como que no es real. Sí, entonces, por las circunstancias, ¿no? Sí. Circunstancias Sí. de la guerra. El Papa mismo, León León IV, León XIV. dijo que tiene que haber dos estados, Claro. ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Mira. Porque entonces dice Benjamín Netanyahu que eso es imposible, que haya un Estado palestino, que él lo va a acabar como quiera. Mira, O sea, que eso no es posible. sí, mira lo que pasa aquí. En 1947, cuando se promulga el 181, que da como resultado la creación de la proclamación del Estado de Israel un año después, y los judíos aceptaron la creación de los dos estados, pero los árabes no. Los árabes no aceptaron la creación del Estado palestino. ¿Por qué? Porque ellos dicen que esta tierra le corresponde a ellos y que, óyeme, la finalidad de Hamás, que está apoyado por la estructura sociopolítica de Palestina, dice que ellos desconocen todos los acuerdos a los cuales ha llegado la OLP con Israel y que la finalidad de Hamás es la creación de un Estado, de un gran Estado árabe en esa tierra que ellos consideran que es Palestina, ellos consideran a Israel un usurpador en esa tierra. Es decir, que la tierra donde está Israel hoy, que son 22.145 kilómetros cuadrados, no le corresponde a Israel, sino le corresponde a ellos. Y que ellos no aceptan el Estado de Israel en esas tierras porque ellos dicen que históricamente le corresponde. Dicen muchos escritores, autores escritores, que Gaza es una gran cárcel. Claro, mira, Gaza ahora mismo viene siendo una gran cárcel para muchos, pero hay que verlo desde varios puntos de vista, porque eso hay que agarrarlo por las greñas, como dicen. Hay muchos que se pronunciaron en contra de Israel porque él ataca jamás dentro de Qatar y dicen que él atacó a Qatar. No, Israel no ataca a Qatar. Israel atacó a un objetivo dentro de Qatar. Eso hay que verlo así. Porque Qatar no es un estado militarista. Incluso en Qatar está la mayor base militar que tienen los Estados Unidos en el Medio Oriente, que es la base militar de Al Ubaid. La otra es Al-Dafra, que tienen en los Emiratos Árabes Unidos. Pero no ataca a Qatar directamente, sino un objetivo dentro de Qatar. Por eso, los Estados Unidos no se pronuncian de manera radical en contra de Israel por esa supuesta violación a la soberanía catarí, sino atacan a la cabeza, a los altos dirigentes de Hamás que estaban aquí en el estado de Qatar, el cual estaba sirviendo de mediador en ese sentido. Pero Israel, la finalidad de Israel es decapitar a Qatar, es decir, decapitar a Hamás para ello garantizar lo que es la seguridad de su estado. Pío, tú sabes que este tema es muy envolvente, interesante, y es largo.
Tú sabes que el tiempo a nosotros Sí. nos controla mucho. Bueno, tú sabes, pues tú también eres Sí, productor del sí, programa. claro. Pío, dinos cuál va a ser el final de esta situación para que cerremos el tema contigo y, por supuesto, dejarlo abierto porque necesariamente contigo hay que hablar en un programa entero prácticamente. Mira, dinos Mira, la ¿qué va a solución, pasar? mira, ahora mismo, desde un punto de vista geopolítico, no se ve una solución a corto plazo a este problema. No se ve. ¿Por qué? Porque Israel es el estado protegido de los Estados Unidos del Medio Oriente. Sí, el estado protegido de Estados Unidos del Medio Oriente. Pero Qatar es un aliado de alta importancia económica y geoestratégica en el Medio Oriente para los Estados Unidos. ¿Por qué económica? Porque hay un acuerdo entre Qatar, Arabia Saudita y Arabia Saudita principalmente, de que, bueno, le dicen a Estados Unidos, mira, yo te cuido de tu economía, pero tú me cuidas mi espalda, porque yo no tengo suficiente capacidad militar para yo defenderme. Si yo soy atacado, entonces tú tendrás la responsabilidad de defenderme. Pero en este caso, ¿quién atacó a Qatar? Atacó a Qatar un aliado también de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no va a atacar a Israel en defensa de Qatar. ¿Por qué? Porque son dos aliados altamente importantes. Bueno. ¿Por qué altamente importantes? Porque Qatar es el tercer mayor exportador de gas natural, pero también tiene la tercera mayor reserva de gas natural del mundo, estimada en 24.530.000 millones de metros cúbicos de gas natural, solamente superada por Rusia, que tiene la mayor reserva, y Irán, que tiene la segunda mayor reserva. Vamos a dejar con este distinguido invitado, con Pío Peguero, el fenómeno de la tierra rara. Ven aquí para que hablemos de eso. Tenemos que hablar de eso también. Mira, precisamente voy a hablar sobre Sí. la tierra rara en el día de mañana con mi amigo Ariel Lara, que voy en una entrevista con él acerca de la gran cantidad de tierras raras que existen, tanto en República Dominicana, que hay muchas tierras raras, como en el mundo, Pero mira, donde China lidera Pío, la no producción. No le digas tú a Ariel, déjame un chingo a mí también. Déjame un chingo a mí de tierra rara para acá. Vamos a darte un Señores, chingo. muchísimas gracias con este distinguido invitado de hoy, Pío Peguero, que nos ha orientado sobre la crisis del Medio Oriente. Un conocedor, ¿cómo se llama? Fabuloso de estos temas, lo maneja muy, muy bien, muy bien. Así que, señores, en el día de hoy, pues, con esta entrevista de este distinguido invitado, pues, concluimos este espacio que se llama Panorama Actual. El sábado próximo estamos aquí con ustedes, el esfuerzo que hace la Teniente de diferentes zonas para orientar a nuestra sociedad sobre temas importantes, importantísimos como son estos temas que hemos tratado en el día de hoy. Muchísimas gracias.